Compañeros y amigos, muy buenos días, ya tardes pues, apenas tardes de este 24 de mayo de 2022. A reserva de que abunde en estas cosas un poco más en los días subsecuentes, quiero hacer este video especial porque la noche de anoche, como dice la canción, ocurrió algo importante en los monitoreos que hacemos semanalmente. Déjenme comentarles de qué se trata, pero les anticipo pues que anoche sufrió, podríamos decir, una caída importante la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es muy dramática, pero es importante porque es el valor más bajo que ha tenido pues en mucho tiempo. Déjenme mostrarles el monitoreo. Vamos a hacer esto así para centrarnos en esta imagen, que es la imagen de nuestro monitoreo. Y déjenme comentarles pues que normalmente la gente que anda en el tema de la política se basa en encuestas, pero es una forma ya muy inadecuada de asomarnos a lo que es la opinión pública, porque las encuestas dependen en su validez de que haya estabilidad. Y para saber si hay estabilidad, pues se requiere un monitoreo. Pero una vez teniendo el monitoreo, pues ya tenemos también las estimaciones que nos interesan. Entonces, miren, nosotros tenemos aquí un monitoreo, les digo. Hay una ficha metodológica, es un estudio en el que ya hemos, a lo largo del tiempo, entrevistado a 14,659 personas, ¿sí? En este esquema metodológico, en el cual no me quiero detener, excepto por esto, que es lo que explica de qué se trata un monitoreo. Se los leo. Dice: la importancia del monitoreo se debe a que nos informa puntualmente qué indicadores se alteran importantemente justo el día del trabajo de campo, en este caso el 23 de mayo, o sea, ayer, y de manera más precisa, ayer por la noche, permitiendo de ese modo asociar los acontecimientos con las reacciones de la opinión pública. Esa es la idea aquí. Entonces, si es algo importante, se indica en un concepto que nosotros llamamos alertas positivas o negativas, y cuando uno lee un monitoreo simplemente se detiene donde hay alertas. Y bueno, yo he marcado previamente las alertas con una palomita para no quitarles mucho tiempo, pero se me borró la palomita. Esta es la gráfica importante, ¿sí? Miren, esta es la aprobación a la gestión del presidente López Obrador, como se puede leer aquí arriba, ¿sí? Aprueba usted la gestión del presidente López Obrador. Y el valor que registramos anoche es este. Observen ustedes cómo los límites de control, que son estos que están aquí, me indican que él se mueve en un nivel medio de 67%, ¿sí? Y anoche registró 52.3%. Ese contraste es lo que nosotros llamamos una alerta negativa, por eso el círculo este está en color rojo. Y cuando hay una alerta, para nosotros es como un sismo, y es muy importante saber quiénes estuvieron en ese asunto. El hipocentro es el que nos indica los sectores sociales que hicieron posible que el presidente tuviera este descalabro, y son justamente los que no reciben apoyo de programas del presidente. En el antipocentro, las personas que pues de algún modo intentaron evitar esta caída o no participaron para que sucediera, son las personas que tienen más de 68 años, quienes aprueban al presidente y quienes sí reciben apoyo del presidente. Esto es interesante porque estos son los sectores pues que más apoyan al presidente, pero también son los sectores que más se ausentan de las urnas, y ese es el gran reto de Morena, y lo hemos visto pues en anteriores ocasiones. En la calificación promedio tenemos nosotros este indicador, que es el porcentaje de calificaciones altas, y también aquí muestra esta caída, ¿sí? No tan dramática como en la aprobación, pero sí nos permite de nuevo asomarnos a quiénes son los sectores que están castigando al presidente, y esto nos permite un poco más de precisión. Son las personas que tienen de 39 a 50 años
quienes no reciben apoyo de los programas presidenciales y quienes tienen que pedir prestado para solventar su actual situación económica, o sea, las personas más desesperadas, porque pues andan buscando dinero, no necesariamente son pobres, ¿sí? Es la gente que tiene que pedir dinero prestado. En el antipocentro, las personas pues que no castigaron al presidente, está el estado de Guanajuato, no, es interesante eso, las personas de nuevo mayores de 68 años, quienes tienen de 0 a 6 años de estudios, quienes tienen hasta primaria, quienes aprueban la labor del presidente López Obrador y quienes sí reciben apoyo del presidente. Ya se me cerró esto, pero lo volvemos a abrir. Esas son dos cuestiones muy importantes. En el caso de la identificación con Morena y la intención de voto con Morena, también tenemos una cosa interesante. Miren, esta es la identificación con Morena. ¿Sí? La pregunta es, ¿con qué partido se siente usted más identificado? Y entonces lo que importa es el último puntito, porque este es el que corresponde al día de ayer o al día, ¿sí? Y entonces vean ustedes lo interesante de esta gráfica, porque identificación partidista significa los sectores que más fuertemente apoyan a ese partido. Y entonces tuvimos, por ejemplo, acá un valor de 39.4, ¿hace cuánto? Si nos vamos acá, esta es una semana, 2, 3, 4, 5, 6, hace 7 semanas, hace 2 meses. Y el valor que registra anoche es 17.6 o 17.8, ¿sí? Entonces, pues, tenemos un problema importante. Algo parecido se da en el caso de la intención de voto. Pero hay una cosa interesante, déjenme seguir con esto, porque uno dice, bueno, significa que los otros partidos están avanzando y vemos que no, los otros partidos siguen más o menos igual. ¿Dónde se registra? Es esto, miren, y con esto voy a cerrar la idea por hoy. Fíjense, cuando la gente nos dice que no se identifica con ninguno, 68.9% dice que no. Sí, cuando había estado en otros niveles, es un valor récord. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Sí, vamos a ver. A ver, sí, a ver, Dios, ok. Miren, lo que tenemos entonces es una situación interesante. El presidente se simbra, Morena también recibe un impacto negativo, pero no es capitalizado todavía por ningún personaje y tampoco no es capitalizado por ningún partido. O sea, lo que estamos viviendo ahorita es una condición de decepción. ¿Qué va a suceder? Pudiera ser que lo mismo que ha sucedido antes, lo mismo que pasó durante la campaña presidencial del 18, cuando había algún pequeño descalabro en la campaña del presidente López Obrador, entonces candidato, se traducía o se correspondía con la indecisión o se correspondía con la decepción, como en este caso de los que no van a votar por nadie, pero no era capitalizado ese descontento ni por el PRI, representado por José Antonio Meade, ni por el PAN, representado por Anaya, ¿sí? Ricardo Anaya. Y entonces esa decepción se iba disipando finalmente y volvía otra vez a recuperar la fuerza del presidente. Pudiéramos estar ante esa circunstancia, que la próxima semana o en las siguientes semanas se fuera generando esa situación, pero yo creo pues que si esto está siendo determinado por alguna inconformidad de la gente, por el tratamiento que el presidente ha estado dando a los grupos criminales al señalar que son seres humanos, ¿sí? Al no condenarlos, y también por ir en contra de los médicos en este diferendo que se tiene con respecto a la contratación de los 500 médicos cubanos, que ha irritado a un sector. Lo interesante es que ese sector, el sector del médico, el sector sanitario, es uno de los más respetados y queridos en México. Entonces, siento pues que el presidente está jugando a contrapelo de la voluntad de la muchacha, como me refiero pues a los grupos mayoritarios, y pudiera estar generándole ya un problema. ¿Qué va a pasar? No sabemos, insisto. Creo que
pudiera ser, si nos atenemos a lo que ha ocurrido en el pasado, que de nuevo se recupere el presidente y esto quede simplemente como una situación pasajera. Pero no podemos tampoco descartar que esto sea el inicio de un desgaste, ¿sí? Sobre todo si no se atienden bien las cosas. Yo creo pues que, y esa es mi chamba, para eso me contratan mis clientes, para anticipar, ¿sí? Para ver con antelación los problemas en el ánimo de que los resuelvan. Si presidencia atiende esto bien, pues seguramente esto se va a resolverse. Si no lo atiende bien y simplemente el problema es que no hay opciones, pues a lo mejor también se recupera. Nunca sabemos, ¿sí? Pero la próxima semana habremos de volver a medir y si hay alguna novedad yo se las estaré informando oportunamente. Que tengan muy buenas tardes, nos vemos mañana en Televisa y quizá al rato escriba algún Dixit sobre este tema. Hasta luego. Si ven esto en YouTube, pónganle ahí, síganme, para ver si recogemos un poquito de dinero. A ver si, porque este es un asunto de suscriptores, pero pues nada más tengo un suscriptor, entonces prácticamente yo tengo que pagar todo. Pero pues no tengo mucha lana, entonces pago pues un estudio de este tamaño. Pero me gustaría que la muestra fuera más grande. Y me gustaría también medir más frecuentemente. Bueno, entonces ya saben. Pónganle ahí, síganme, pongan, no sé cómo es eso de YouTube, pero ustedes saben cómo hacerle para que yo tenga seguidores, para poder transmitir en vivo en YouTube y para que entre algún dinerito que nos permita tener más información confiable, de calidad, ¿sí? Porque esto, si algo puedo afirmar, es que es la mejor información, la de mayor calidad de la que está circulando, de la que pueden ustedes recibir. Hasta luego, compañeros. Bye.